I'm going to say a short prayer, Ok, vamos a hacer una pequeña oración. but I just want to share that in praise and worship Yo solamente quiero decir de la adoración that I just saw a mountain que vi una montaña and then it just broke apart. que se partió en dos. And I just believe that's a sign for you Y creo que eso es una señal para ustedes. that whatever mountain you're facing, Que cualquier montaña a la que te estés it enfrentando is going to break apart se va a romper and you're going to walk through the middle of y it. vas a caminar por en medio. Amen. Amén. Okay. Good. Okay. Okay. God, we just thank you for your power. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Thank you that you love us so much, Father. Gracias que nos amas tanto, Padre. Thank you care about everything we're going through. Y tomas importancia a todo lo que pasamos. And we just pray that you would manifest your power today, Y oramos que manifiestes tu poder hoy. that you would confirm your word Que confirmes tu palabra with mighty signs and wonders, con señales poderosas y maravillas. with miracles and healings. Con milagros y sanidades. For your glory, let us bring you glory Para tu gloria, déjanos ver tu gloria and anoint your servants en este servicio. with your anointing of power, Una unción de poder. that they will bring forth your voice Que escuchen de tu voz and your power y de tu poder to your people, a tu pueblo. because you love us so much. Porque nos amas tanto. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you for having us. Gracias por tenernos aquí. Our ministry is Radical Christianity. Nuestro ministerio se llama Cristianismo Radical. My name is Trina Olson. Mi nombre es Trina Olson. This is Jeff and Tina Hoover. Jeff y Tina Hoover. We have Mary and Lou, Mary y Lou and we have Wally. y Wally. And so we're going to let Jeff jump in to the message. Vamos a dejar que Jeff le dé al mensaje. And I'm praying that the fire of God falls in here, Y yo oro que el fuego de Dios caiga aquí. that each one of you is transformed into a new person today. Y que cada uno sea transformado a una nueva persona. God bless you. Dios les bendiga. Good morning. Buenos días. Last couple of days we were at Mas Profundo. En los últimos días estuvimos en Más Profundo There is a fire coming into Mexico. y hay un fuego que viene a México. Just like what Wally was saying about the mountain coming apart and we're able to walk through. Así como Wally decía de la montaña que se partía y que caminábamos por allí, But there's a fire coming too. pero también viene un fuego. What I want to talk about is don't let the world define you. Quiero hablar acerca de no dejes que el mundo te defina. Your past does not define who you are. Tu pasado no define quién eres. God can use your past to help push you forward. Dios puede usar tu pasado para empujarte hacia adelante. I'd like for you to read Luke 19, 1 through 10. Vamos a leer en Lucas 19, 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Little bit of history on me. My dad was a truck driver in the United States. Un poco de historia acerca de mí. Mi padre era un conductor de camiones en los Estados Unidos We used to go along with him y yo a veces iba con él when I was a little boy. cuando era pequeño. And I learned to love tractor trailers. Entonces aprendí a manejar los tractocamiones. I loved to be able to shift through all the gears. Podía poner todos los cambios Loved to travel across the highways. y me encantaba viajar por los caminos. The bigger the truck, the more I loved it. Mientras más grande el camión, pues más me gustaba. So I was defined as a truck driver. Así que yo fui definido como un conductor de tractocamiones. With that love, I was able to get my own truck. Y con ese amor yo pude obtener mi propio camión. Then I started a company. Y empecé una compañía. So now I'm a truck driver and a business owner. Y ahora soy un conductor, pero también soy un empresario. That's how the world saw me. Y así es como el mundo me veía. But I never saw myself as a leader. Pero yo nunca me vi a mí como un líder. Looking back, God was planting seeds of leadership into me. Pero mirando atrás, Dios iba plantando semillas de liderazgo en mí. I never saw myself standing on the stage. Yo nunca me había visto a mí parado en un escenario. But God says, watch me. Pero Dios me dijo, ahora mírame que lo voy a hacer. Watch how I'm going to transform you into leadership. Mira cómo te transformo al liderazgo. To help people to see who they are truly meant to be. Para que tú lleves a gente a verse como realmente lo que son. How Jesus can transform you into the person you're called to be. Cómo Dios te puede transformar en la persona que eres llamado a ser. Like with Zacchaeus. Como Zaqueo. The world saw him as a cheater, El mundo lo veía como un tramposo. but he is very wealthy. Pero él era muy rico. He probably had everything that he needed. Él pensó que tenía todo lo que necesitaba. He cheated some people out of their money, Él hacía tranzas, ¿no? Para la gente con su dinero. but he was missing one thing. Pero a él le faltaba una cosa. He was starting to hear stories about Jesus. Él empezó a escuchar historias de Jesús. He was probably hearing stories how he was healing people. Él empezaba a escuchar cómo él sanaba a las personas. And he felt the desire inside him. I need to see who this man is. Y él sintió un deseo de decir, necesito saber quién es este hombre. And he heard that he was coming to his town. Y escuchó que venía a su pueblo. People were excited to see Jesus. Y la gente se emocionaba de ver a Jesús. That excitement was starting to rise up inside of him. I need to see who this guy is. Y esa emoción empezó dentro de él y decía, necesito saber quién es Jesús. But there's so many people around here, I can't see him. Pero hay tanta gente alrededor que no puedo verlo. Then he saw this tree. Y él ve este árbol. Just maybe if I climb up the tree, I can just get a glimpse who Jesus is. Y quizás si subo al árbol puedo ver un destello de quién es Jesús. There was a hunger inside of him to see more. Había un hambre en él por ver más. Here comes Jesus up to the tree. Viene Jesús al árbol Jesus was in tune with the Father. y Jesús estaba en sintonía con el Padre. See, Jesus only did what the Father heard and what the Father said. Jesús decía lo que el Padre decía y hacía lo que el Padre le decía. Father's probably telling Jesus, hey, my man Zacchaeus is up in the tree. Y el Padre le dice a Jesús, hey, ahí está Zaqueo en el árbol. Can you stop and just say hi to him? Él se detuvo y lo saludó. And call out his name, Zacchaeus. Y lo llamó por nombre, Zaqueo. So Jesus calls out, Zacchaeus, Y él le llama, Zaqueo, can you come down from that tree? ven, baja del árbol. I want to meet you. Quiero conocerte. I want to come to your house. Quiero ir a tu casa. So as Zacchaeus was coming down from the tree, Y mientras él bajaba del árbol, he was face to face, estaba cara a cara, eye to eye ojo con ojo, with Jesus. con Jesús. At that moment, En ese momento there was a transformation inside of Zacchaeus. hubo una transformación dentro de Zaqueo. He just got to see Y él pudo ver who Jesus is. quién era Jesús.
Jesus did not define him of his past. Él no se movió por el pasado que lo definía. He just wanted to have a meal with Zacchaeus, Quería solamente comer con Zaqueo, just to sit down with him solo sentarse con él and just love on him. y solo amarlo a él. The people could not understand this, La gente no entendía esto, that somebody like Jesus would go fellowship with a man like Zacchaeus. que un hombre como Jesús pudiera relacionarse con alguien como Zaqueo. But Jesus knew who Zacchaeus was called to be. Pero Jesús sabía a qué había sido llamado Zaqueo. Like when I was a truck driver, Jesus knew who I was called to be. Como cuando yo era un conductor de camiones, Jesús sabía a qué era yo llamado. He allowed my leadership of being a truck driver and an owner to lead me into leading people. Y él me estuvo llevando a hacer esto y ser un empresario, ahora a liderar personas. To give me the courage to stand in front of people. Darme la valentía de pararme enfrente de personas. To give me the courage to hear his voice for people outside the church. Para darme la valentía para escuchar su voz para la gente afuera de iglesia. Because I don't know what they're walking through outside the church. Porque entendemos lo que está pasando afuera de la iglesia. I don't know what all you are walking through either. Yo no sé lo que ustedes estén pasando tampoco. But we're all more hungry to see Jesus. Pero tenemos más hambre de ver a Jesús. Jesus is calling you to come down from the tree. Jesús te está llamando a que bajes del árbol. Come down. I want to see you face to face. Baja, quiero verte cara a cara. Can you see him face to face? Puedes verlo cara a cara. Can you hear his voice? Come down. I want to see you. Puedes oír su voz diciendo, baja, quiero verte. I want to fellowship with you. Quiero tener comunión contigo. I want to come to your house. Quiero ir a tu casa. I want to know you even more. Quiero amarte aún más. Can you hear his voice? Puedes escuchar su voz. He's calling your name. Está llamando tu nombre. Can you hear him? Puedes escucharlo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. And take it to the people to help them see who Jesus is. Y ayúdanos a ver en las personas quién es Jesús. To see that they are worthy for Jesus. Que las personas vean que son dignos de Jesús. The world's not telling them that. El mundo no les está diciendo eso. We as a church need to tell them that. Nosotros como iglesia tenemos que decirles eso. Because if I didn't hear that voice, I'd still be a truck driver. Porque si no hubiera escuchado su voz, todavía fuera un conductor de camiones. I may be still a business owner at this point. Todavía podría ser un empresario en este punto. But what matters most is I am reaching people for Jesus. Pero lo que importa es que yo estoy alcanzando a gente para Jesús. What matters most is that you are all reaching people for Jesus. Lo que importa es que cada uno de nosotros alcancemos a personas para Jesús. To help the people come from the tree. Para que ayudar a las personas que bajen del árbol, To stand face to face que vean cara a cara with Jesus. a Jesús. To desire him even more. Para que lo deseen cada vez más. Can you see him eye to eye? Puedes verlo ojo con ojo. Can you see him face to face? Puedes verlo cara a cara. Are you ready to meet him? ¿Estás listo para escucharlo? He is ready to meet you. Está listo para encontrarse contigo. To encounter Jesus even more Para encontrarnos con Jesús aún más. is just close your eyes. Cierra tus ojos. Just imagine Jesus calling you to come Solo- down from the tree. Imagina a Jesús llamándote que bajes del árbol. Can you hear his voice? ¿Puedes escuchar su voz? He's calling you. Can you hear it? Te está llamando, lo escuchas. Come down. I want to see you. Baja, quiero verte. I want to look in your eyes. Quiero verte a los ojos. I want you to see my eyes. Quiero que veas mis ojos. I want you to see my face. Quiero que veas mi rostro. I want you to see how much I love you. Quiero que veas cuánto te amo.
Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Do you know that God wants to change you? ¿Sabes que Dios quiere transformarte? He wants to change your city. Quiere cambiar tu ciudad. He wants to change your country. Quiere cambiar tu país. But it starts with one person. Pero comienza con una persona. It starts with you. Empieza contigo. It starts with you encountering Jesus. Empieza con un encuentro con Jesús contigo. Just like Jeff just led us in a little activity, Así como ahorita nos guiaron en una actividad just to see the face of Jesus. de ver el rostro de Jesús. You can do that with other people Puedes hacer eso con otras personas and help to change their life. y ayudarles a cambiar su vida. But first, you have to be changed. Pero primero tú debes ser cambiado. You have to encounter Him. Debes encontrarte con Él. You have to experience His love, Tienes que experimentar su amor, His joy, su gozo, His peace. su paz. You need to encounter Him. Necesitas encontrarte con Él. I'd like to share with you a vision God had given me. Quiero compartir contigo una visión que Dios me dio. One day I was in worship and I had this vision. Un día estaba en adoración y tuve esta visión. In this vision, I saw a fire. En esta visión vi un fuego And I'm like, then I saw a person going through the fire. y vi a una persona atravesar el fuego. The first person I saw, the person was very burnt. La primera persona que vi había sido muy quemado. And I saw him, he was black all over because the fire burned him. Estaba negro todo alrededor, pero por la quemadura del fuego. But he was still alive. Pero aún estaba vivo. He was barely alive. Apenas estaba vivo. And then I saw another man. Luego vi otro hombre. This man, he walked through the fire. Ese hombre caminó por el fuego And the fire did not touch him. y el fuego no lo tocó. He was not burnt like the first man. No había sido quemado como el primero. We need to be like that man who can walk through the fire. Necesitamos ser como ese hombre que caminó por el fuego. But there's things that we need to do first to be able to walk through the fire. Pero necesitamos hacer algo antes de caminar por el fuego. We need to get rid of things that hold us back. Necesitamos quitarnos cosas que nos mantienen atrás. We need to be set free of things. Necesitamos liberarnos de cosas. Sometimes we need to be delivered from our past. A veces necesitamos ser libres de nuestro pasado. Sometimes you need to be delivered from fear, A veces libres del miedo, insecurities, de inseguridades, unworthiness, de que no crees que eres digno de recibir algo and many other things. y muchas otras cosas. Those things are not of God. Esas cosas no son de Dios. We need to get rid of them and let them go. Necesitamos deshacernos de eso y dejarlas ir. We need to hand them over to Jesus. Necesitamos entregárselas a Jesús, Let Him take them away from us. que nos las quite, dejarlo. And then we can walk through the fire. Entonces podremos caminar por el fuego. Sometimes we have hurts in our past. A veces somos heridos por nuestro pasado. Maybe we were abused. A veces quizá fuimos abusados. Maybe some physically or emotionally. A veces físicamente o emocionalmente. We need to be healed from our past. Necesitamos ser sanos de nuestro pasado. I had been abused in my past, Yo fui abusado en mi pasado. and I had to let go of those things. Yo tuve que deshacerme de esas cosas. It kept me from feeling the love of the Father, Eso evitaba que yo sintiera el amor del Padre, the Heavenly Father. del Padre Celestial. I thought my father was very mean. Mi padre terrenal era malo. And I saw that's what the earthly father was like. Y yo veía como mi padre terrenal era así. So I really didn't want to let him be my father, the heavenly father be Entonces, my father. por esa razón yo no dejaba que el Padre Celestial sea mi padre. But I had to know what the heavenly father's love felt like.
Pero yo necesitaba saber cómo se sentía el amor del Padre Celestial. I had to learn what the Father's in love felt like. Yo necesitaba saber cómo se sentía el amor del Padre. I had to let the Heavenly Father to hug me and embrace me. Yo necesitaba que el Padre Celestial me abrazara y me tomara. He wants that for each of you. Él quiere eso para cada uno de ustedes. He loves each and every one of you very much. Él ama a cada uno de ustedes demasiado. We have to have love in our hearts. Necesitamos tener amor en nuestro corazón. If we have love in our hearts, then we can love other people around us. Si tenemos amor en nuestro corazón, podemos amar a los demás alrededor. We can love our family, Podemos amar a nuestra familia, friends, amigos, co-workers, a los compañeros de trabajo, our neighbors, nuestros vecinos, just like the Heavenly Father loves us. así como el Padre Celestial nos ama a nosotros. When we have the Heavenly Father's love, Cuando tenemos el amor del Padre Celestial, then we could reach the people around us. podemos alcanzar a las personas alrededor. We also have to let go of lies that we've been hearing in our head all of our life. Necesitamos también deshacernos de esas mentiras que han estado en nuestra cabeza. We need to repent of the lies that we believe. Necesitamos arrepentirnos de las mentiras que creemos. Like we might feel a lie that we are unworthy. Esas mentiras que dicen que no somos dignos de recibir Or that we are rejected, o que somos rechazados, that we're unwanted, que nadie nos quiere, unimportant. que no somos importantes. We need to hand those lies over to Jesus. Necesitamos entregarle esas mentiras a Jesús. We need to allow Jesus to heal our hearts. Necesitamos dejar que Cristo sane nuestros corazones Allow the Holy Spirit to come into that place y que el Espíritu Santo llene ese lugar and heal our hearts. y sane nuestros corazones. And then I always ask him, Father, to replace that lie with the truth. Y decirle entonces, Señor, reemplaza esa mentira con tu verdad. And then he'll replace that lie with the opposite of what you believed in the past. Que Él reemplace esa mentira con lo opuesto que tú habías estado sintiendo. We often can turn to scriptures and find verses that replace that lie. Nosotros podemos ver las escrituras y encontrar versículos que reemplazan esa mentira. And just keep reading that scripture until you believe it is the truth. Y empieza a leerlo hasta que creas que esa es la verdad. Jesus never promised that this life would be easy. Jesús nunca prometió que esta vida fuera fácil. We will go through many things in our life, Vamos a pasar por muchas cosas en nuestra vida. but many of the things are not of him. Y muchas de esas cosas no vienen de Él. Just think about some of the life, even like Peter. Y yo me pongo a imaginar la vida de Pedro. Peter's life was not easy. La vida de Pedro no era fácil. He rejected him. Él rechazó a Jesús. When he went to the cross, Peter denied him 3 times. Antes de ir a la cruz, Pedro lo negó 3 veces. But Jesus still used him in a mighty way. Pero Jesús aún así lo usó de una manera poderosa. On his church, on Peter, he built his church. Y a través de Pedro, Él empezó a edificar la iglesia. And he lifted him up. Y lo levantó. But his life was not easy. Pero su vida no era fácil. Just think about even the life of Paul. Aún la vida de Pablo. Paul went through many things also. Pablo atravesó muchas cosas también. In his life, he was beaten. En su vida, a él lo golpearon. He was stoned. Fue maltratado. He was put into prison. Fue puesto en prisión. But each time he glorified God. Pero en cada una de esas veces él glorificaba a Dios. He praised God for what he went through. Él glorificaba a Dios por lo que atravesaba. He endured everything he went through and he considered it great glory. Él se mantuvo firme a pesar de lo que pasó y se fue en gran gloria. He continued to share the gospel everywhere he went. Y compartía el evangelio a donde iba. He went from town to town to town, Iba de ciudad en ciudad continuing to preach the gospel. y continuaba predicando el evangelio. He knew that many people need to know Jesus. Él sabía que mucha gente necesitaba a Jesús. His life was not easy. Su vida no era fácil. There's many things Jeff and I had to give up.
Hay muchas cosas a las que hemos renunciado, Jeff y yo. We both had nice jobs, Teníamos buenos trabajos, a good income, good money. una buena entrada de dinero, We had a house. teníamos una casa, We have two children who are now adults. 2 niños que ahora son adultos. I still have my parents, and he still has his mother. Yo tengo a mis padres y él todavía tiene a su mamá. But we had to leave them behind in Pennsylvania Pero tuvimos que dejar todo eso atrás en Pensilvania to do what God has told us to do. para hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. I think last year we traveled probably about 300 days a year. Last year, El año pasado viajamos 300 días de todo el año. I probably only saw my family maybe about 4 weeks out of 1 month out of the whole year. Y yo vi a mi familia solo 4 semanas, o sea, un mes de todo el año. It has not been easy. Y no ha sido fácil. My father's health is declining. La salud de mi padre está decayendo. I want to be back there to help my mother take care of my father. Yo quiero volver para ayudarle a mi madre a cuidar a mi papá. But I know my Heavenly Father is taking care of them. Pero yo creo que el Padre Celestial le está tomando cuidado de ellos. I was a nurse prior to traveling and speaking places. I used to be a nurse, Yo antes era enfermera and it was almost expected of me to help take care of my family. y siempre se esperó que yo cuidara de mi familia. But God had other plans. Pero Dios tenía otros planes. I have seen my family being taken care of. Yo he visto cómo se ha cuidado a mi familia. My brothers have been helping to take care of my parents. Mis hermanos han ayudado a cuidar de mis padres. The church family has been taking care of them. La familia de la iglesia ha cuidado de ellos también. Some of their neighbors even step in to help out. Aún los vecinos han apoyado con eso. They are being provided for. Ellos están haciendo de mucha ayuda. Even my children, they're taking care of the house. Aún mis hijos están tomando cuidado de la casa. They're 20, my son is 21 and my daughter is 23. Mi hijo tiene 21 y mi hija 23. And they are taking care of the house. Y ellos están tomando cuidado de la casa. But you know, we have given up a lot. Hemos renunciado a mucho. But you know, this was part of the process of what we had to go through. Pero esto es parte del proceso por el cual debemos de pasar. We had to let go of many things Necesitábamos dejar muchas cosas between our family and our house. entre nuestra familia y la casa. I had to let God come in and heal my heart. Había algo en mi corazón. I had to be set free of things like fear. Tenía que ser libre en mi corazón y ser libre de muchas cosas. Just the fear to stand up here in front of you. Como el miedo y ese miedo de pararme enfrente de ustedes. It's not the easiest thing to do. No es lo más fácil de hacer. I struggle every time. Yo cada vez batallo cada vez que me subo. But God gives me the strength to do it. Pero Dios me da la fuerza para hacerlo. I often write notes, Yo tomo notas but I forget to follow them. y se me olvida seguirlas. Because God just gives me the words to say. Porque Dios me da las palabras que decir. But each and every one of you, God wants to touch each and every one of you. Y Dios quiere tocar a cada uno de ustedes. He's calling each and every one of you to step up. Les está llamando a que se levanten. He wants each and every one of you to serve Him. Que está llamando a cada uno de ustedes a servirle. Whether it be in your church, Ya sea en tu iglesia, in your family, en tu familia, in your country, en tu país or all over the world. o a través de todo el mundo. I believe God is going to be sending out many of you Yo creo que Dios va a mandar a muchos de ustedes to other areas a otras áreas. to start churches and to reach people. Empezar iglesias con gente no alcanzada. There's many places out there in the world that need to hear the gospel. Hay muchos lugares que necesitan escuchar el evangelio. They need to know the power of the Holy Spirit Necesitan conocer el poder del Espíritu Santo and what He can do in their lives. y lo que él puede hacer en sus vidas. We were just, I think last week in a small town, La semana pasada estuvimos en un pueblo pequeño and we went to the first church that has been placed in that city. y fuimos a la primera iglesia que fue fundada en esa ciudad. It was a small town, Era un pueblo pequeño,
But, just to know that this is the first church in that town. Pero solo con saber que esa era la primera iglesia en ese pueblo. There's many other places out in the world that had not been reached. Y hay muchos lugares en el mundo que no han sido alcanzados. I don't know. I believe he's going to be sending some of you out to those places. Y quién sabe, quizá Dios los está llamando a muchos a esos lugares. Each of you have a gift inside of you. Cada uno de ustedes tiene un don dentro de ustedes. Each of you have Jesus living in your life. Cada uno tiene a Jesús viviendo dentro de ustedes. You have the Holy Spirit leading, guiding, and direct you. Tienen al Espíritu Santo guiándolos y liderándolos. Just allow him to change your life. Permite que Él cambie tu vida. Allow him to transform you into who he needs you to be. Permite que te transforme en quien debes de ser. Each of you are made in God's image. Cada uno de ustedes es hecho a la imagen de Dios. I know each of you look different, Cada uno de ustedes se ve diferente, but you each have a special gift inside of you. pero cada uno tiene un don especial dentro de ustedes. You have the ability to reach people that I can't. Tienes la habilidad de alcanzar a gente que yo no puedo. You can reach this area easier than I can Puedes alcanzar esta área más fácil que yo, because I don't know the language yet. porque yo no sé el lenguaje, por ejemplo. I'm praying for that to be imparted upon me Yo oro para que eso sea impartido en mi vida, so I don't have to have an interpreter. para que no tengamos que tener un traductor. So when we stop to talk to somebody out on the street, Cuando hablamos con alguien en la calle, I can talk to them without having to use Google Translate. le tengo que hablar usando el traductor del Google. All right, I'm going to turn it over to Trina. Ahora vamos a pasar a Trina. Thank you, thank you. Whew. So, our heart is for you to understand your identity in Christ. Así que nuestro corazón es que puedas entender tu identidad en Cristo. When we know who we are Cuando sabemos quiénes somos and we know who we belong to, y a quién le pertenecemos, we know that we have the power of God living inside of us. sabemos que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. His mouth is aligned with your mouth. Su boca se alinea con la nuestra. His heart is aligned with your heart. Nuestro corazón se alinea con el suyo. And you have His mind. Y tienes la mente. And you can change reality. Y puedes cambiar la realidad. Do you realize that? ¿Puedes darte cuenta de eso? So, 2 weeks ago, we heard that the weather was going to be really hot here. Hace 2 semanas escuchamos que el clima iba a estar muy caluroso aquí. It was really nice this last week, right? Esta semana estuvo muy bien, ¿verdad? We prayed, Oramos and we believed that God was going to change the weather y creímos que Dios iba a cambiar el clima so that it's not too hot para que no fuera tan caluroso, to go out into your streets and do ministry. para que podamos salir a la calle y hacer ministerio. So when we were walking from the restaurant to the hotel the other day, Cuando íbamos caminando del restaurante al hotel el otro día, we passed some people to do ministry with. nos encontramos con gente con quien hicimos ministerio. These guys. Ahí Woo! están, ellos son. Come on. Vamos. It was so beautiful. Fue muy hermoso. We didn't know who they were. No sabíamos quiénes eran. We didn't know you, did we? No nos conocían ellos tampoco. And we just saw a group of people standing along a street. Y solo vimos un grupo de personas a un lado de la calle. And we didn't know that they were going to do ministry at a drug rehab center. No sabíamos que venían de hacer ministerio en un centro de rehabilitación. We didn't know they were Christians. No sabíamos que eran cristianos. I like when I see people, Y cuando yo veo personas, I'm like, God, what do you want to do? yo digo, Dios, ¿qué quieres hacer? You want to talk to them, don't you? Quieres hablar con ellos, ¿verdad? And I went over and I started talking to Luis. Y fui para allá y empecé a hablar con Luis. And I don't remember what all God said, No me acuerdo qué fue lo que Dios dijo, but one of the guys in your group, pero uno de los chicos de su grupo, I looked at him and I said, you're like Peter. y le dije, tú eres como Pedro. And I said, is your name Pedro? ¿Tu nombre es Pedro? Le And pregunté. he's like, yeah, how do you know? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Right? ¿Verdad? It was awesome. Fue muy impresionante. See, I didn't know that. Yo no sabía eso. It's just like Jesus. Es Jesús.
When he walked down the streets, como cuando él andaba por las calles. I don't believe that he was all knowing. No, yo no pienso que no era de que conocía a todos. He knew what the Father showed him. Él conocía lo que el Padre le mostraba. And he spoke what the Father said to him. Y hablaba con el Padre de qué le digo. And just like Jeff was saying about Zacchaeus, Y así como Jeff estaba hablando de Zaqueo, Jesus was going to the cross. Jesús estaba caminando por allí. Just as you're going to work, Como cuando vas al trabajo, you're going to do ministry. vas a hacer ministerio. Are you going to just look with blinders? O vas a ver así solamente hacia enfrente. Or are you going to look to see who God's highlighting? O vas a ver a quién Dios está resaltando. I know when I spoke into Peter that day, Yo cuando hablé con Pedro en ese día, I started to cry. empecé a llorar. And I knew the word was from God. Yo sabía que la palabra era de Dios. It was God that gave me his name. Fue Dios que me dio su nombre. It was to change his life. Era para cambiar su vida. Just like Zacchaeus in that tree. Como Zaqueo en ese árbol. Jesus is saying, Zacchaeus, Jesús dice, Zaqueo, come down. baja. I want to go to your house today. Quiero ir a tu casa hoy. It's like, Peter, I want to come to your house today. Pedro, quiero ir a tu casa hoy. I want to change your life today. Quiero cambiar tu vida hoy. We get to do this. Nos toca hacer esto. Also in John 1, Así como en Juan 1. Jesus he had just told Philip to follow him. He told Philip to follow him. Tomó a Felipe para que lo siguiera. He said, come follow me. Le dijo Jesús, ven y sígueme. It touched Philip's life so radically. Y tocó la vida de Felipe tan radical. This is what we should do. Y esto es lo que debemos hacer. When God touches you, Cuando Dios te toca, you go find somebody else. vas y encuentras a alguien más. And he goes and finds Nathaniel under a tree. Y luego ve y va con esa persona abajo del árbol. I found the one that they were talking about that's the Messiah. Encontré a aquel de quien hablaban, que es el Mesías. Come see. Ven a ver. And he's a doubter. Y él duda. He says, nothing came out of Nazareth that was good. Nada bueno ha salido de Nazaret. But Jesus sees something different in Nathaniel. Pero Dios ve algo diferente en Natanael. So he follows Philip. Así que sigue a Felipe. And he's doubting. Y él iba dudando. Can't believe that you're truly saying what you're saying. Y le dice, no puedo creer que realmente digas lo que dices. Probably thinking he's a fool. Y probablemente pensando que es un tonto. Doesn't matter what people think of us. No importa lo que la gente piense en nosotros. So when Jesus sees Nathanael coming, Cuando Jesús ve a Natanael que viene, he calls out the greatness in him. él llama a la grandeza que hay dentro de él. We're going to have you read John 1. Vamos a leer Juan 1. Let's see. Hold on. John 1. John 1, 43 to the end. Juan 1, 43 al final. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. So did Jesus say, oh, you're the one that doesn't believe that I can do anything? Jesús no le dijo, tú eres aquel que no creyó que yo pueda hacer lo que sea.
No, he called out the greatness in him. No, Jesús resaltó la grandeza que hay en él. He said, "Here is truly an Israelite in whom there is no deceit." Él le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. That ain't what he was portraying under the tree. No, no era lo que él asemejaba abajo de la higuera. And he says, "How do you know who I am?" Y él le dice, ¿cómo sabes que soy yo a Jesús? He said, "I saw you under the tree before Philip talked to you." Y él le dijo, yo te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. So Jesus didn't tell Philip to go talk to Nathanael. Jesús no le dijo a Felipe que fuera a hablar con Natanael, But Philip knew to go talk to Nathanael. pero Felipe sabía que debía ir a hablar con Natanael. God can move through us Dios se puede mover a través de nosotros in mighty and powerful ways. en maneras poderosas, But we got to be willing to get rid of the worldly junk. pero necesitamos deshacernos de todo lo del mundo. Like with Tina and Jeff. Como Tina y Jeff. Jeff's mom is having issues with her eyes. La mamá de Jeff tiene problemas en los ojos. She had to give up driving. Tuvo que dejar de manejar. She lives in their house. Ella vive en su casa, But Jeff is here. pero Jeff está aquí. He is not driving his mother to the appointments. Él no lleva a su madre a las citas médicas. The world would think that Jeff should be the dutiful son to take care of his mother. Y el mundo pensaría que Jeff debería de ser aquel hijo que lleva a su madre a las citas. But God called him to go into all the nations. Pero Dios lo llamó y le dijo que vaya a las naciones. Sometimes we're called to take care of our family, A veces somos llamados a tomar cuidado de nuestra familia, but sometimes God calls you to go somewhere else, pero a veces Dios te llama a ir a otras partes and he'll take care of your family. y Dios va a cuidar de tu familia. We have to start looking to God first. Necesitamos ver a Dios primero. When we came 3 weeks ago, Cuando llegamos hace 3 semanas aquí, we came in on Thursday, llegamos un jueves and some trouble happened on Sunday in your country. y algunos problemas pasaron en tu país el domingo Stirred up the entire nation, que sacudió a la nación entera, stirred up the entire world. que sacudió al mundo entero. In Mexico, En México, you don't know what's going to happen next, no sabes qué va a pasar después, but you can control what happens to you. pero puedes controlar qué pasa contigo. Because when you know who you are, Porque cuando sabes quién eres, you have the power of God in you. tienes el poder de Dios en ti. We had people tell us we should find the nearest airport and come home. La gente nos decía, deben encontrar el aeropuerto más cercano e irse a casa. Well-known ministry people, Gente reconocida del ministerio, because they're hearing news. porque vieron las noticias. But are you going to be moved by the news, Pero si te vas a mover por las noticias, or are you going to be moved by Jesus? o vas a ser movido por Cristo. He didn't bring us to this country to send us home. Él no nos trajo a este país para enviarnos de vuelta a casa. And even if something happened to one of our family members, that doesn't mean you go home. Y aunque cosas pasaran con tu familia, eso no significa que debes volver. That means it hurts Sí duele and you're torn. y eres herido, But you got to be looking to him. pero debes de verlo a Él. What are you saying, Daddy? Cuando decirle, Dios, What do you want us to do? ¿qué es lo que quieres que hagamos? I want you to stay the course. Quiero que te mantengas en el camino. Stay focused on my business. Mantente enfocado en los negocios de mi Padre. The enemy comes to steal, kill, and destroy. El enemigo viene a matar, robar y destruir. But do you believe that every one of you is valuable and important? Pero cada uno de ustedes sabe que eres valioso e importante. There is no little person in this room. No hay ninguna persona insignificante aquí. Not one person that's insignificant. No hay ninguna persona insignificante. Every one of you is powerful. Cada uno de ustedes es poderoso.
And every one of you is called to put the enemy under your foot. Y cada uno de ustedes es llamado a poner al enemigo bajo sus pies. Every one of you is called to be one with Jesus as he's one with the Father. Cada uno de ustedes es llamado a ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. And when you know who you are, Y cuando sabes quién eres, Satan has no way in your life. el diablo no tiene lugar en tu vida. He can try to attack you. Puede intentar atacarte, He can even kill you. quizá pueda matarte, But God can raise you from the dead. pero Dios te puede levantar de la muerte. But if we believe that God is in us, Y si creemos que Dios está dentro de nosotros, we will not allow the fear of the world to affect us. no vamos a dejar que el miedo del mundo nos afecte. Just like with Daniel and his 3 friends, Así como Daniel y sus 3 amigos, they were taken out of their regular lives. ellos fueron tomados de su vida normal. They're royalty. Eran de la realeza. When other people were probably killed and made slaves. Cuando muchos eran hechos muertos o esclavos. And it actually says that God allowed Nebuchadnezzar to take over their country. Y de hecho Dios dice que, la Biblia dice que Dios dejó que Nabucodonosor tomara el control de su país. It didn't change who they were. No cambió quién eran. So it can't change who you are. No puede cambiar quién eres. You are important. Tú eres importante. You have value. Tú tienes valor. Doesn't matter what anybody says about you. No importa lo que alguien más diga de ti. It doesn't matter if you're not seen. No importa si no eres visto. It matters that the light shines out of you. Importa que la luz irradia dentro de ti. Because there are people that see you. Porque hay personas que te ven. You are important to somebody else Tú eres importante para alguien más that needs to see your light. que necesita ver tu luz. And if you keep hiding, Pero si te sigues escondiendo, there could be people that go to hell because of it. puede que haya personas que se vayan al infierno a causa de que te escondes. Because you're going to meet people that I can't meet. Porque tú vas a conocer a gente que yo no puedo conocer. And you're going to speak to people that I can't speak Y to. tú vas a hablar con personas con las que yo no puedo hablar. So if you hide your light Así que si tú escondes tu luz and you don't let Jesus shine through you, y no dejas que Jesús brille a través de ti, I can't maybe minister to them. yo no puedo ir a hacer ministerio con ellos. But you can minister to them. Pero tú sí puedes ministrarlos a ellos. And we have to overcome fear. Necesitamos vencer el miedo. Fear of what people think. El miedo de que de lo que la gente piense. Fear that we're wrong. El miedo de que quizá estamos equivocados. Fear that we'll fail. De que quizá fallamos. Fear that we'll look stupid. Que quizá que nos vamos a ver tontos. Daniel had such wisdom. Daniel tenía tal sabiduría. And it wasn't wisdom of the world, it was wisdom from God. Y no era sabiduría del mundo, venía de Dios. He knew that there was food at the king's table that would defile his body. Él sabía que había comida en la mesa del rey que iba a ir en contra de lo que él creía. And he asked the chief officer a question. Y él le preguntó al mayordomo, él hizo una pregunta. So he's pretty much a slave in the royal court. Él es básicamente un esclavo en una corte real. He doesn't really have a say, Él realmente no tendría por qué decir nada, but he asks. pero él pregunta. He says, is it okay if we just eat fruits, vegetables, and drink water? Y él le dice, ¿está bien si solo comemos frutas, verduras y tomamos agua? And it says God caused the chief officer to give Daniel favor. Y entonces dice que Dios habla, le ilumina al mayordomo y le da favor con Daniel. There's a lot of evil people out here. Hay muchas gente mala, But do you believe that if it's God that sends you somewhere, pero si reconocemos que es Dios el que nos manda a algún lugar, do you believe that God can give them favor for you? tú puedes saber que Dios te da favor a ti para ellos. I don't care where you work.
No me importa dónde trabajas. Doesn't matter what family you live in. No importa con qué familia vivas. Doesn't matter where God takes you. No importa lo que Dios, a dónde Dios te ha mandado. Or even where the enemy might take you. O a dónde te ha llevado el enemigo. You have value. Tú tienes valor. And it can rise up inside of you. Y puede eso crecer dentro de ti. And you can allow the characteristics of Jesus to rise up in you. Y tú puedes dejar que el carácter de Cristo sea formado en ti. And he asked in a really nice way. Y él le pregunta de una manera muy bien. And the chief officer says, I could lose my head. Y el oficial encargado le dice, yo puedo perder mi cabeza. Because if you're found to be sickly, Porque si encuentro que estás desnutrido, I could die. yo puedo morir. But Daniel says, just try us for 10 days. Y Daniel le dice, solo pruébanos por 10 días. They are found to be more intelligent, Y ellos fueron encontrados más inteligentes, healthier, más sanos, stronger más fuertes than all of the other wise men. que todos los demás sabios. God can do that in your situation too. Dios puede hacer eso en tu situación también. He can give you power where you should be weak. Te da poder cuando deberías de ser débil, He can give you the ability to understand languages. darte la habilidad de entender lenguajes, He can give you the ability to understand jobs that you shouldn't know how to do. la habilidad de entender trabajos que no entendías cómo hacer. But there's one key. Pero hay una clave. You got to have a relationship with your God. Tienes que tener una relación con tu Dios. Not my God. No mi Dios, He's got to be your God. Él va a ser tu Dios. Who is Jesus to you? ¿Quién es Cristo para ti? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? That's what makes a difference. Eso es lo que hace la diferencia. Because you can't walk on my coattail. Porque no puedes caminar con lo que yo traigo, I'll pull the rug out from underneath of you. porque si no te voy a dar con él. Sorry, that's a joke. Eso es un chiste, ¿no? I like to throw people out of the boat. I like to throw people off their game. Me gusta así desatinar a la gente. I like to shake things up. Me gusta así que sacudirlos un poco. Because I don't want people to make cookie cutter molded cookies. Do you know what I don't want people to follow a formula. No me gusta que la gente siga solamente una fórmula. Because we shouldn't have formulas. Porque no deberíamos de tener fórmulas. That's what's wrong with church today. Eso es algo en la iglesia hoy. We see something good Vemos algo bueno and we want to follow that. y queremos seguir eso. But that could follow you to hell. Pero eso te puede llevar hasta el infierno. You need to know who your God is. Necesitamos saber quién es tu Dios. And Daniel knew who his God was. Y Daniel sabía quién era su Dios. And he represented God so well Y él representaba a Dios tan bien that his three friends saw the God in Daniel. que sus tres amigos vieron a Dios en Daniel. And they also knew their God. Y también conocieron a su Dios. So Nebuchadnezzar has a dream. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño. And in that dream, Y en su sueño he wants the wise men to tell him what the dream is quiere que los sabios le digan cuál es el sueño and give the interpretation. y darle la interpretación del sueño. But do you know those wise men? ¿Y sabes que hay sabios? It'd be like all the witch doctors and Y había médicos brujos. they said these words. Ellos dijeron estas palabras. There is no God that can do that. No hay Dios que pueda hacer eso. And our gods are so far away. Y nuestros dioses están tan lejanos. They just told on themselves. Ellos se dijeron a sí mismos. They just shared that they can't hear the gods Ellos entendieron que no pueden escuchar a sus dioses and that they have no power. y que no tenían ningún poder. So Nebuchadnezzar is so mad at them Entonces Nabucodonosor se enoja tanto con ellos because they try to trick him. porque intentaron hacerle trampa. They said, "You tell us the dream and we'll tell you the interpretation." Porque le dijeron, a ver, dinos el sueño, entonces te damos la interpretación. He's like, "No. Y él le dijo, no,
I'm going to kill you all. Los voy a matar a todos. He makes a decree to kill all the wise men. Y él hace un decreto de matar a todos los hombres sabios. They forget that Daniel and his friends are geniuses. Y ellos se olvidaron que Daniel y sus amigos eran unos genios. So have you ever been forgotten? Habían sido olvidados. Have you ever seen something really good happen in your life and then no one remembers it? ¿Has hecho algo muy bueno en tu vida? ¿Te ha pasado y luego que ya nadie lo recuerda? It's okay Está bien, because God remembers. porque Dios se acuerda. And so the chief officer is coming to kill Daniel and his friends. Entonces el oficial va y quiere matar a Daniel y sus amigos. And Daniel knew, Y Daniel lo sabía, but he didn't have any fear. pero él no tenía miedo. He said, can you answer why there's such a horrible decree the king made? Y le pregunta, ¿me puedes decir por qué viene un decreto tan malo sobre mí? He was taken to the king Él fue llevado hasta el rey instead of being killed. en vez de ser muerto. Because of his wisdom, Por su sabiduría, his gentle heart, su corazón gentil, and instead he was not threatening. y él no se sintió amenazado, He didn't have fear, no tenía miedo, and he didn't act like a jerk. y no se portó mal. He was received, Él estaba recibiendo and he was taken to the king. y fue llevado al rey. And he said, I don't know the answer, Y él dijo, no conozco la respuesta, but my God does. pero mi Dios sí. And if you give me time to pray, Y si me das un momento para orar, God will reveal the dream to me, Dios me va a revelar el sueño and I can share it with you. y yo te lo voy a compartir. The king gave him time. El rey le dio tiempo. When a decree is made, Cuando un decreto es hecho, that decree goes out and it has to be done. ese decreto sale y tiene que hacerse. But God gave them the ability not to be killed. Pero Dios les dio la habilidad para poder librarlos de la muerte. God gave them favor. Dios les dio favor. What if there's favor on your life to stand where you don't think you can stand? Y viene favor a tu vida para poderte parar donde no puedes pararte. That place where you're afraid to stand? Ese lugar que te da miedo pararte. What if God will give you grace to stand there to see the enemy destroyed? ¿Qué tal si Dios te da la valentía para pararte y ver al enemigo ser destruido? Because Daniel stood in that place, Porque Daniel se paró en ese lugar, didn't allow fear to overcome him. no dejó que el miedo lo dominara. He got to see him being put over Babylon. Él vio cómo Dios lo puso delante de Babilonia. But he also said, please do not kill any of the other wise men. Y él le dijo, por favor, tampoco no mates a ninguno de los hombres sabios. These are the men that end up trying to take him out later. Esos son los mismos hombres que luego lo quisieron derrumbar a Daniel otra vez. They're his enemy. Hay enemigos, But he knows that God does not want them to be dead. pero él sabe que Dios quiere que no sean muertos. There are people out there that you probably would like to see dead. Hay gente allá afuera que probablemente te quiera ver muerto. Instead of the people that were taken out a few weeks ago in your country, Además de la gente que fue eliminada unas cuantas semanas en tu país, what if the church would have rose up, ¿qué tal si la iglesia se levantara, heard God, escuchara a Dios and God would have directed you to that person, y Dios te llevara a esas personas and you could have spoke life into them? y puedes hablar vida a sus vidas? They would have been a Paul. Que hubiera sido como Pablo, They would have got knocked off their high horse, que se hubieran caído de su caballo, blinded for 3 days, estar ciegos por 3 días, found Jesus, encontrar a Jesús and would have ran throughout the world proclaiming the gospel. y luego ir por todo el mundo proclamando el evangelio. What if
we would pray that way? ¿Y qué tal si oráramos de esa manera? God, I thank you for every evil person, Dios, yo te doy gracias por cada persona malvada, especially the ones that run the countries, especialmente por aquellos que dirigen los países. that you would make them into a Paul, Que los hagas como Pablo and that you would transform their life, y transformes su vida. that you would grab the hold of them, God, Que los llames y los tomes, Señor. and you would allow them to run throughout the world proclaiming the gospel for you. Y hagas que vayan por todo el mundo proclamando el evangelio. When God gets a hold of those people, Cuando Dios va con esa con esas personas, you're going to see nations changed. vas a ver naciones transformadas. The missile from God's heart to their hearts El misil del corazón de Dios a su corazón is your words. son tus palabras, That's going to transform nations. que va a transformar naciones. Instead of missiles from guns, En vez de misiles o armas, destroying people's lives. destruyendo a las vidas de las personas, Our words are powerful. nuestras palabras son poderosas. And when we're aligned with the Father Y cuando nos alineamos al Padre and we have Jesus, y tenemos a Cristo, hell knows your name. el infierno conoce tu nombre. Daniel asked Nebuchadnezzar that day Y Daniel le preguntó a Nabucodonosor ese día if he could bring his 3 friends with him. si él podría traer a sus 3 amigos con él. He didn't do anything by himself. Él no hacía nada solo. So take friends with you. Lleva amigos contigo. Go out in the streets. Vayan a las calles It's like, God, y digan, Dios, who do you want to talk to today? ¿a quién le quieres hablar el día de hoy? God actually rerouted our direction the day we met these people. Eso de hecho redireccionó nuestra ruta el día que conocimos a estas personas. Didn't he reroute us? Sí nos redireccionaron, ¿no? We were going to go this way. Íbamos a ir por acá Tina's like, no, we need to go over here. y Tina dijo, no, necesitamos ir por allá. I'm like, okay, I don't know my direction. Y está bien, no conozco la dirección. And that's how we ran into you guys. Y así nos encontramos con ustedes. It transformed your life. Transformó su vida, It transformed us. nos transformó a nosotros. Because every time we encounter God, Porque cada vez que nos encontramos con Dios, it makes a difference in our life too. hace una diferencia en nuestras vidas también. So Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, they saw how Daniel operated. ellos vieron cómo Daniel operaba. And so they will not bow their knees to any other God. Y ellos no se arrodillaban ante ningún otro Dios. And Nebuchadnezzar is mad. Y Nabucodonosor se enoja. He's like, throw them into the furnace. Y él les dijo, arrójenlos al horno Turn it up even hotter. y pongan la temperatura más alta. And they said, our God will save us. Y ellos le dijeron, nuestro Dios nos va a salvar. But even if he doesn't, Y aunque no lo hiciera, I will not bow my knee to you. nunca me voy a arrodillar a ti. What are we bowing our knee to? ¿A qué nos estamos arrodillando? Who are we bowing our knee to over God? ¿A qué otro Dios nos estamos arrodillando? I'm probably going to upset some people. Quizá algunos aquí se van a agüitar. Who do we have above God? ¿A quién tenemos por encima de Dios? Is it our husband or our wife? ¿Es nuestro esposo o esposa? Is it our kids? ¿Nuestros hijos? Is it our boss? ¿Nuestro jefe? Is it our parents? ¿Nuestros padres? Is it our government? ¿Nuestro gobierno? What is above your head ¿Qué está por encima de tu cabeza? that is between you and your God? ¿Qué está entre ti y Dios? There should be nothing. No debe de haber nada. Because when there's someone else Porque cuando hay alguien más or something else, o algo más, it keeps us from hearing God. nos hace que no escuchemos la voz de Dios And it hinders us from walking with God. y nos priva de caminar con Dios. Because when you have this relationship, Porque cuando tienes esta relación,
These relationships are so much better. Estas relaciones son mucho mejor. I heard the other day Escuché el otro día some people talking about their pastor. a gente hablando acerca de sus pastores. And I believe I can share this because I feel that you're a different kind of pastor. Y creo que puedo compartir esto porque creo que ustedes son un diferente tipo de pastores. They were asking God if they were to go somewhere. Ellos preguntaban a Dios si debían de ir a algún otro lugar. And they felt like they had an answer from God. Y creo que tenían una respuesta de Dios. One had a yes and one they felt like they were supposed to. Unos como que más o menos sabía y el otro creía que debía hacerlo. One actually packed all their clothes ready to go. Alguien pues agarró todos sus ropa, la empacó y listo para irse. And they went and asked their pastor if they should go. Y fueron con su pastor a preguntarle si debían de ir. Pastor told the one yes, El pastor le dijo a uno sí, but the one that packed their clothes, the pastor said no. pero al otro que había empacado todo, el pastor le dijo que no. In those situations, En esas situaciones, I believe you have an amazing pastor. yo creo que tú tienes un pastor increíble. And I feel like in my heart Yo sentí en mi corazón that you point them back to Jesus. que tú los redireccionas a Jesús. I really do. I don't know you that well, but I just feel like that's who you are. No te conozco tan bien, pero sé que eso eres. And in that situation, what if that pastor Y en esa situación, ¿qué tal si ese pastor would have said, hey, I feel like this, le hubiera dicho, yo siento así, but please take it back to God? pero llévalo una vez más a Dios? I was taught a long time ago, A mí me enseñaron hace mucho tiempo no matter who is in front of you, que no importa quién esté enfrente de ti, when you walk away, cuando te alejas, your eyes are on God. tus ojos deben estar en Dios. And I believe that's what your pastor does here. Y yo creo que es lo que tu pastor hace contigo. He helps you to look to God for answers. Él te ayuda a ir a Dios por respuestas. I know you do. Sé que lo haces. I just feel like you're this amazing pastor Yo siento como es pastor increíble, who is so sold out by God que es tan guiado por Dios, that you want to see your people being sold out to God. que quieres ver que la gente se rinda a Dios. And you train them up into the way they're to go. Y los entrenas en el camino que deben de ir. You teach them how to hear God's voice. Les enseñas a escuchar la voz de Dios. And you bring crazy people like us in Y traes a gente loca como nosotros to bring trainings that you may not know yet, para atraer cosas que quizás no conozcas or other teachings. u otras enseñanzas. Because we all know Porque todos nosotros sabemos that one person can't teach us everything. que una sola persona no nos puede enseñar todo. A friend of mine had his son go off to kindergarten, Una amiga llevó a su hijo al el kinder and he was so upset. y estaba tan enojado. He's like, oh man, I'm going to miss my son. Y él decía, voy a extrañar a mi hijo. And God had him sit down. Y Dios hizo que se sentara. He said, I just want to let you know, Yo solo quiero dejarte saber, le dijo, I gave you that son yo te di ese hijo to raise him up in the way he is to go, para que lo guiaras en el camino que debe de ir. but you are not the only person that's going to sow into his life. Y no eres la única persona que va a sembrar en su vida. That's the kind of people we should create. Esas son el tipo de personas que debemos de crear o formar. We raise them up, Los levantamos, hold them loosely in our hands, los tomamos en las manos and trust God with them. y confiárselos a Dios. Even when we see them do something we wouldn't do. Aunque a veces los veamos hacer cosas que nosotros no haríamos. That's when you take it back to God and pray. Es cuando vas ahora con Dios y oras. That's when you talk to God about it. Es cuando hablas con Dios acerca de eso. God, what are you saying? Dios, ¿qué dices? So when Jesus comes back in Acts 1, Así que cuando Jesús regresa en Hechos 1,
He came back trying to convince people that he was fully alive. Él estaba tratando de convencer a la gente de que él estaba vivo. And there's a lot of stuff going on in the world right now. Y hay muchas cosas en el mundo pasando hoy. And we don't know what tomorrow holds, No sabemos qué nos depara el futuro, even in America. incluso en Estados Unidos. We don't know what tomorrow looks like. No sabemos cómo se ve el mañana. The same as Acts 1. Lo mismo es Hechos 1. Jesus is trying to tell them to go wait on the promise. Jesús les está diciendo a sus discípulos que esperen la promesa. And he talked to them about it in John 14. Y les habla acerca de lo mismo en Juan 14. He said, the Holy Spirit would come upon you. Les dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. He said, this promise lives with you and will live in you. Y dice, su promesa estará con ustedes y estará dentro de ustedes. If you haven't received that promise yet, Si no has recibido esa promesa todavía, I challenge you to go spend time with the Lord, yo te reto a que vayas y tengas tiempo con el Señor, because He's the one that will give you that promise. porque Él es el que te va a dar esa promesa. I can't give it to you. Yo no te la puedo dar, You can't give it to yo no them. te la puedo dar tampoco, The pastor can't give it to el you. pastor no te la puede dar. It's a relationship with the Lord. Es una relación con el Señor. And so the disciples were more concerned about Israel Los discípulos estaban tenían más importancia en Israel. They thought Jesus was coming back to be king over Israel, Y ellos pensaban que Jesús iba a regresar a ser rey en Israel. but Jesus told them, "You destroy this temple in 3 days, I will rebuild it." Y Jesús les dijo, tú destruye este templo y en 3 días yo lo levanto otra vez. They killed Jesus on the cross. Ellos mataron a Jesús en la cruz. 3 days he comes back. 3 días después regresa. And for the next 50 days he's walking around. Y por los 50 días después él está caminando entre ellos. So he's frustrated with the disciples. Y se frustra con los discípulos. And he says, "Go and wait on the power." Y les dice, vayan y esperen el poder. And he disappears up in the cloud. Y su espíritu está en las nubes. Where else did the Lord lead them by day in the cloud? When else in the Bible did the Lord lead them by day in the cloud? ¿En qué otra parte de la Biblia el Señor los guió desde las nubes? See, I read the scriptures to get answers. Yo leo la Biblia para obtener respuestas. And I get excited to read the scriptures. Y me emociona leer las escrituras. I still have not read the Bible fully. Yo no he leído la Biblia completa. I read what God shows me, Yo leo lo que Dios me enseña and I chew on His word. y yo me mastico su palabra. I get it in me, La tomo dentro de mí and I let it live through me. y dejo que viva dentro de mí. So Jesus goes up into the cloud, Entonces Jesús se va a las nubes and there's 2 witnesses that said, "Why are you looking up?" y hay 2 testigos que dicen, ¿por qué estás viendo arriba? He's going to return the same way he left. Va a regresar de la misma manera en que se fue. So in Exodus 13, En Éxodo 13, the Lord led the Israelites by day in the cloud. el Señor guiaba a los israelitas durante el día con una nube, So as they went to go seek out the Lord, mientras ellos iban a buscar al Señor, Jesus is still leading them. Jesús todavía los guiaba. Acts 2, he comes back. En Hechos 2, Él vuelve. He comes back in the fire. Él vuelve en un fuego. The fire changes your life. El fuego cambió su vida. In Exodus 13, the pillar of fire led them by night. En Éxodo 13, el pilar de fuego los guiaba en la noche. We are called to go into the darkness and be the light. Somos llamados a ir a la oscuridad y ser la luz. We need the fire in us. Necesitamos el fuego en nosotros. And 120 people
Y 120 personas, Every one of them got the tongues of fire. cada uno de ellos tuvo lenguas de fuego. Did Jesus change the game? Jesús cambió el juego. 120 people, 120 personas, men and women, hombres y mujeres, young and old. ellos clamaron. Everyone that was seeking God in that upper room that day. Todos aquellos buscaban a Dios en el aposento alto. In this upper room, Y en este aposento alto, the Lord poured out the fire. el Señor derramó el fuego. It wasn't just to speak in tongues. No era solo hablar en lenguas. What if it was Jesus himself? ¿Qué tal si era Jesús mismo? He came back Él vino to live in us, a vivir dentro de to nosotros, live in them. para el vivir dentro de ellos, The evidence para avivarlos. is as you go out, Y la evidencia es que si vas afuera, just like Peter went out, así como Pedro fue afuera, he goes to the beautiful gate. él va por la puerta la hermosa He approached that place many years. y él estaba en ese lugar por muchos años. Why this time? Why was it different? ¿Y por qué en esta ocasión fue diferente? Because he was different. Porque él ahora era diferente. Jesus was inside of him. Jesús estaba dentro de él. And Jesus rises up in Peter. Y Jesús levanta a Pedro And he looks at the guy that's crippled. y ve a este hombre lisiado. This man was there for 38 years. Estaba así por 38 años. Many people walk past him all the time. Muchas personas lo pasaban siempre. Peter walked past him all the time. Y Pedro quizá también lo pasaba muchas veces. Gold and silver I have not, but what I have I give you. Get up and walk. Y él le dice, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Jesus strengthens his ankles and he gets up and walks. Y Jesús le ajusta las piernas, se levanta y anda. So I used to think it was Peter and John. Yo pensaba que era Pedro y Juan, Because he says, look at us. porque le decía, míranos. But if he meant John, Pero si conoces a Juan he would have said, gold and silver we have not. y que vamos a donde no han ido, But he says, gold and silver I have not. He says, I have not gold and silver. y él He's dice, talking about himself. "Ajá, no he ido a ese Sorry. lugar. And he says, get up and walk. Y le dice, levántate y anda. What I have, I give somebody else. Lo que yo tengo, yo le doy a otra persona. If you're not filled up, Si no estás lleno, if you don't have the fire, si no tienes el fuego, if you don't have the spirit of understanding or knowledge, si no tienes el espíritu de entendimiento y de sabiduría, if you don't have the strength of God, si no tienes la fuerza de Dios, if you don't have his knowledge, si no tienes su sabiduría, his wisdom, su conocimiento, you're empty. estás vacío. You got to stay filled every day. Puedes mantenerte lleno cada día. So Jesus chose Solomon's porch Y Jesús fue al pórtico de Salomón to reveal himself. para revelarse a sí mismo, Because in John 10, porque en Juan 10, Jesus is approached by the Jewish leaders. que a Jesús se le aproximan los líderes judíos And they said, how long are you going to hold us in suspense? When are you going to tell us you're the Messiah? y les dicen, ¿cuánto más nos vas a mantener en suspenso? Dinos si eres el Mesías. He said, I've tried to tell you, but you can't hear me. Yo les he estado tratando de decir, pero no me escuchan. Do you know there's only one person that could understand that he was the Messiah? ¿Sabías que hubo solo una persona que pudo entender que era el Mesías? Because it was the Father that revealed it to Peter. Porque era el Padre que se lo reveló a Pedro. They didn't have the ability to hear. No tenían la habilidad de escuchar, There was something different about Peter. pero había algo diferente en Pedro. He was a crazy fisherman, Era un pescador loco, but God uses him. pero Dios lo usa. How many of you have been crazy fishermen? ¿Cuántos de ustedes han sido pescadores locos? Less than people. Y a gente de atrás, Feel like you are not important. gente que piensas que no eres importante, But God says you are. pero Dios dice que sí lo eres.
Because that day in Solomon's colonnade, Porque en ese día Jesus reveals to the world Jesús se revela al mundo that he is back in Peter, y Él está de regreso con Pedro, he is in John. está dentro de Juan. And you know why the Jewish leaders were so mad? ¿Y sabías por qué los líderes judíos estaban tan enojados? I love this part. Me encanta esta parte. Because he's in the crippled man that just got healed. Porque ven al hombre lisiado que se levanta. I think that made the Jewish leaders so mad. Eso enojó tanto a los líderes judíos. That man was evident that they could not heal anybody. Ese hombre era la evidencia de que ellos no podían sanar a nadie. They could have all this head knowledge, Podían tener todo este conocimiento, yet they could not heal him. pero no podían sanarlo. But Peter, Pero Pedro, the less than fisherman, aquel pescador, the jerk, aquel que era un patán, sees the crippled man get healed. ve a aquel hombre paralítico y lo sana. And he gives him what he had. Y le da de lo que él tiene. He gave him Jesus. Les da a Cristo. You get to be Peter, Ustedes les toca ser Pedro, filled with Jesus, llenos de Jesús, looking to see where the Father is, que haga que vea que quién es el Padre a otros, speaking what the Father has to say, hablando lo que el Padre está hablando and being guided by the Holy Spirit. y siendo guiados por el Espíritu Santo. Everywhere you go, A donde vayas, when you are filled up, cuando eres lleno, you're going to be excited about life. vas a estar emocionado por la vida. Just like Philip. Just Así like como Philip. Felipe He went to Nathaniel fue con Natanael right away. rápidamente He's like, Nathaniel, come on. y le dice: Natanael, ven, I know the Jesus. conozco a He's Jesús. like, you're crazy. Le dice: tú estás loco. But there was a reason why Nathaniel followed. Pero hay una razón por la cual Natanael lo siguió. He saw something. Él vio algo He's like, well, I got to go figure this out. y dijo: ¿por qué no antes no lo había visto? I'm a doubter, but I'm going to try to figure this out. Yo soy alguien que duda, pero voy a ir a averiguarlo. My friend is excited about somebody. Mi amigo está emocionado por alguien. Do you live that life? Vives esa vida. Can we get someone to play some music for us? ¿Pueden pasar los de la alabanza? Thank you. Are we that excited about life? ¿Estamos emocionados por esa vida? Because if you're not, Porque si no lo estás and you're praying, y estás orando, what are you praying? ¿qué estás orando? We should be full of life. Necesitamos estar llenos de vida, We should be filled with Jesus. llenos de Jesús. Jesus tells us to pray. Jesús les dice que oren And he says, hallowed be thy name. y les dice que santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, thy will be done, Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha, on earth as it is in heaven. como es en el cielo, sea en la tierra. So when we understand our identity in Christ, Cuando entendemos nuestra identidad en Cristo that when we receive Jesus, y que recibimos a Jesús, and when we get baptized in the Holy Spirit, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, the fire of God rises up inside of us, el fuego de Dios se levanta dentro de nosotros and we are forever y changed. somos cambiados por siempre. In a moment, En un momento, God saved me from suicide in a moment. Dios me salvó del suicidio en un momento. He prevented my car from wrecking, Él también salvó que mi auto se destruyera and he turned it around on the highway, y le dio la vuelta en una carretera and he filled my car with the baptism of Holy Spirit. y llenó mi carro con el bautismo del Espíritu Santo. I saw that girl that should have died in the car accident with Yo me. vi esa mujer que debió haber muerto en ese accidente. And I knew that she was going to hell. Y yo sabía que ella iba al infierno.
She was a Christian for 18 years. Era una cristiana por 18 años. I wore the dresses and the skirts. Una mujer que se viste con faldas. I served in the church. Yo serví en la iglesia. I was a social butterfly. Y yo era una mariposa social. But I did not know my Lord. Pero no conocía a mi Señor. How many of us are pretending? ¿Cuántos de ustedes están pretendiendo? When are you going to stop pretending? ¿Cuándo dejaremos de pretender? Because ¿Por qué? if tomorrow is your last day here, Si mañana es su último día, you better press in today. más vale que vivas hoy. Not because of fear. No por el miedo. I want to know my God. Quiero conocer a mi Dios. I want to have a relationship with Him. Quiero tener una relación con Él. I want to love Him here. Yo quiero amarlo aquí. So I'm not afraid if He's going to receive me when I die. Para que Él pueda recibirme cuando muera. Why do we expect God to receive us over here ¿Por qué esperamos que Dios nos reciba if we don't know Him here? si no lo conocemos aquí? This is an opportunity. Esa es una oportunidad. I'm going to have you read Revelation 4. Vamos a leer Apocalipsis 4. And I want everyone to close your eyes. Y quiero que todos cierren los ojos. We all have Jesus. Todos tenemos a Jesús. And if you don't, we will pray for you in a few minutes. Y si no, vamos a orar por ti en unos minutos. But you can also receive Him right where you are. Pero también puedes recibirlo donde estás. So Revelation 4 Apocalipsis 4 is John, and he's a man just like you and I. es Juan, un hombre como tú y como yo. And he's taken up into heaven. Y es llevado al cielo. And I really pray that God's going to open your spiritual eyes Y today yo oro que Dios abra tus ojos espirituales hoy to see your spiritual position with God. para ver tu posición espiritual con Dios. Because that spiritual position with God Porque esa posición espiritual con Dios is you one with Jesus es que eres tú uno con Cristo, as He's one with the Father. así como Él es uno con el Padre. And as you read it, Y mientras leemos, ask the Father if you can join Him on the throne. Pregúntale a Dios, ¿me puedo unir contigo en el trono? That is your place. Ese es tu lugar. You live with the Father Vives con el Padre. as you walk on earth with Jesus. Mientras caminas en esta tierra con Cristo, That place, take your prayers there. eso lleva a tu lugar allá. So go ahead and read. Apocalipsis 4. Después de eso, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían 4 alas, cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro y por fuera, estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche y día: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. So close your eyes. Cierra tus ojos. Father God, Señor Dios, can I join you on your lap? ¿puedo ir a tu regazo? Can I bring the Jesus that's with me ¿Puedo ir con Jesús y llorar? on your lap with me ¿Puedo ir a tu regazo so that we become one with you? para que seamos uno contigo? Father, we put the enemy under our feet. Señor, ponemos a nuestro enemigo debajo de los pies. He no longer has any hold on us. Ya no tiene parte en nosotros. Father, we won the victory on the cross with Jesus. Nosotros tenemos la victoria con Cristo en la cruz. Our flesh died on the cross with Jesus. Nuestra carne murió en la cruz con Cristo. We were buried with Jesus. Fuimos sepultados con Jesús And we live with Jesus. y vivimos con Jesús. He is fully alive. Él está vivo And he has the keys of death and Hades. y Él tiene las llaves del Hades y del infierno. I have the keys of death and Hades in my hands. Yo tengo las llaves de la muerte y el infierno en mis manos. I have the keys of my own life. Tengo las llaves de mi propia vida. God, show me how to pray from that place. Dios, ayúdame a orar. Take over my body, God. Dios, toma mi cuerpo. I truly give you everything. Realmente te doy todo. If you feel like you are being moved by God, come forward. Si sientes que estás siendo movido por Dios, ven al frente. He is your answer. Él es tu respuesta. We can pray for you, Vamos a orar por ti, but He wants to touch you today. pero Él quiere tocarte en este día. He wants you to leave different today. Quiere que te vayas diferente hoy. He wants to transform your life today. Quiere transformar tu vida hoy. Holy Spirit, come. Señor, Espíritu Santo, ven. Touch our hearts. Toca nuestros corazones. Baptize us in fire. Que venga el fuego. Team, you guys can pray. Equipo, pueden orar y los traductores si pueden estar con ellos. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. Touch us with your fire. Tócanos con tu fuego. Pour out your spirit. Derrama tu fuego. Give us a spirit of might Danos el espíritu de fuerza, and knowledge and counsel de conocimiento, and understanding. de entendimiento, The reverential awe of the Lord. para conocer todo del Señor. God, let us see you where we are. Déjanos verte donde estás. Let's see people through your eyes. Déjanos ver a las personas a través de tus ojos. Let our heart be moved with what moves your heart. Que nuestro corazón sea movido por lo que mueve tu corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. Come, Holy Spirit. Ven, Right now, Espíritu fire, Santo. fire, Fuego. fire, fire, Fuego. fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Right now in Jesus' name. Ahora, More en el nombre fire. de Jesús. More Fuego. fire, more fire, Más fuego. more fire, Más more fuego. fire, more fire. Come, Holy Spirit, we thank you for the fire. Gracias, Fire, Dios, por el fire, fuego. Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. More fire, Más more fuego. fire, more fire, God. Bring your fire. Right now, Trae bring tu your fuego. fire. Come, Holy Spirit, more fire, more Más fire. fuego. Come, Holy Spirit, right now, more fire. Ven, Espíritu Santo, In más Jesus' fuego. name, more fire, En el nombre de more Jesús. fire. Come, Holy Spirit, right now, in Jesus' name. Bring your fire, God, more fire. Touch them right now, in Jesus' name. Tócalo ahora, Come, Señor. Holy Spirit, right now, fire. Tócalo ahora. Fire. Fuego. Fire. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Come, Holy Spirit, bring your fire. More fire, God, more fire. Come, Holy Spirit, right now.
fuego, fire. más fuego, Woo! Fire. More fire. más More fuego. fire. You're taking this into the government. ¿Qué te está llevando al gobierno? You're changing culture. Te estás llevando a la cultura. Come, Holy Spirit, right now. More Ven, fire. Espíritu Santo, More más fire. fuego. More fire. More fire. Right Más now. fuego, Fire. ahora. Fire. Fire fall. Fire fall. Come, Cae Holy el Spirit, fuego. right now. Fire. 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 Más Más fuego. fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. More fire, God, right now. Fire. 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 You are worthy. Si You eres are digna, worthy. si eres digna, You have power. si tienes You el have poder, Christ. tienes a Cristo, Woo! Fire. fuego, Fire! Now! Fuego. Fire! More fire! More fire! más fuego. God, I ask you to touch these kids right now. Fire! Señor, toca estos Fire! niños. More Fuego. fire, God. More fire. Bring Más your fuego. fire right now in Jesus' name. Baptize them in the Holy Spirit. Bautízalos Come, en el Holy Spirit, Espíritu. right now. Fire! Bring you baptize. Baptize them in the Holy Spirit right now in Jesus' Bautízalos en el name. Espíritu.